Suscríbete a la Panterita. Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, tengo una bomba. Está el viceministro de Salud, Hernán Martínez. Doctor, viceministro, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, hola Bruno, saludos a los compañeros, a la audiencia, un gusto. Doctor, contanos por favor, si sos tan amable, hubo una reunión con la Asociación Paraguaya de Fútbol y hay un pedido de 50% de público para el partido Paraguay-Argentina ahora por las eliminatorias, viceministro. Sí señor, es así como usted lo dice. ¿Y qué viabilidad tiene ese pedido, doctor? Mira, nosotros como Ministerio de Salud y cumpliendo todas las normas sanitarias no vamos a poner ninguna traba en ese sentido. Siempre hemos trabajado muy bien con la gente de la APS, entonces con las medidas de seguridad que nosotros insistimos y con el mismo mecanismo de control, el Ministerio no tendría inconveniente de llegar a esa cantidad o a ese porcentaje de aforo. ¿Y cuál sería el mecanismo porque esto es muy importante, entonces, viceministro, lo que nos está adelantando es que el Ministerio de Salud no se opone a un 50% del retorno al público para el partido del 7, ¿verdad? Estamos hablando del 7 de octubre, por las eliminatorias, un partido que concita mucho interés para hoy Argentina, viceministro. Sí, y las mismas medidas, Bruno, el tema de los vacunados, el tema de el uso de tapabocas y por sobre todas las cosas insistimos un poquito en el distanciamiento, que vimos que en algunos sectores había una aglomeración y entendemos que es al aire libre, pero simplemente pedimos un mayor control en cuanto a por lo menos una silla, una butaca de por medio, así evitamos un poquito la aglomeración de personas. Y después el resto yo creo que funcionó y funcionó muy bien el tema de los controles, de aquellas personas que tenían 2 dosis, ¿verdad? En fin, nosotros, como te dije, trabajamos muy bien con la APS y desde nuestras direcciones de promoción de la salud no encontramos ningún obstáculo para que se pueda llegar a ese porcentaje de aforo. ¿Va por buen camino entonces esta posibilidad, doctor? Sí. Nosotros, como te dije, no vamos a poner trabas en eso una vez que se cumplan y se cumplieron en realidad las medidas de seguridad. Solamente insistimos un poquito en el distanciamiento de ciertos grupos ahora. Mucha gente también dice, bueno, yo me voy con mi núcleo familiar, pero visualmente pareciera que están aglomerados. Entonces, nada más que eso es lo que se insistió. Y repito, no hay ningún inconveniente desde salud para llegar a ese porcentaje de aforo para el partido contra Argentina. Viceministro, para cerrar la nota y agradeciéndole como siempre su gentileza, su tiempo, sus explicaciones. Viceministro, estamos hablando siempre de las 2 dosis, solamente personas con las 2 dosis, pero que tienen que ser inscritas en la página de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque hay mucha gente que se está confundiendo que con la carta verde de las 2 vacunaciones quieren ir a ingresar al estadio y no es así. Se tiene que inscribir uno en la página de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ahí le dan la tarjeta y con esa tarjeta puede adquirir las entradas. Entonces, tapabocas de por medio y no sé si van a exigir también lavado de manos y toma de temperatura. Eso te pregunto también, viceministro. No. La temperatura no, pero sí el lavado de manos, sí, eso es cierto. Y asimismo tienen que ingresar a la plataforma de la APS. Ajá. ¿Esos protocolos se mantienen? Esos protocolos se mantienen, uso de tapaboca, el distanciamiento, como les había comentado, y lavado de manos. Perfecto. Qué buena noticia, viceministro, sinceramente, qué buena noticia porque ver 50% del estadio Defensores de Chaco, estamos hablando de más de 20.000 personas y es un partido muy importante para la selección paraguaya, pero lógicamente primero está la salud. Y bueno, atendiendo eso, ustedes también por eso solicitan
hacen su pedido correspondiente del protocolo del cual tiene que mantener la Asociación Paraguaya de Fútbol. Federico, ¿tenés una pregunta? Sí, viceministro, ¿se habló solamente del partido de eliminatoria o si eso sale bien, como pasó ya ahora con los otros partidos, se podría extender al ámbito local el tema del 50%? Claro, vamos a seguir avanzando. Es más, utilizamos como eslogan, si cumplimos los protocolos, seguiremos avanzando en esto, ¿verdad? Claro que va a ser una prueba más el partido contra Argentina, y si eso resulta como resultó con buenísimas, o sea, con resultados buenísimos los partidos de la liga, ¿verdad? Y claro que vamos a ir avanzando también en la liga local. Claro que sí. Y también podría aplicarse en el torneo clausura para la segunda rueda 50% de asistencia de público, viceministro. Es una posibilidad. Todo depende de la situación epidemiológica. Hoy estamos en una situación epidemiológica relativamente buena, en el sentido de que tenemos menos contagiados, menos pacientes en los hospitales. Seguimos lamentando, no importa si es una o dos muertes, ¿verdad? Pero seguimos lamentando eso, pero el momento epidemiológico también nos da esta posibilidad de aumentar el aforo. Bueno, qué noticia. También podría esto ampliarse al torneo clausura, viceministro. ¿Y eso cuándo confirmarían o ya también saldría todo de una vez, una oficialización de eliminatoria para hoy Argentina y ya también para el torneo clausura? No, en un principio es para el partido contra Argentina, pero van a seguir las conversaciones para, digamos, avanzar ya para el torneo local. Perfecto. Doctor, lo último, tarjeta naranja no se acepta, ya se usó en la eliminatoria, dice un colega, es para los que tienen una dosis o ninguna, pueden, pero deben hacer hisopado, entiendo. Claro. El único requisito es que tienen que hisoparse antes de ingresar a la cancha, nada más que eso. El que tiene la tarjeta naranja. Así mismo. Pero también tiene que escribirse en la APF, en la página. Totalmente, sí señor, así mismo. Correcto. Bueno, lo último ahora sí, viceministro. Mucha gente que nos está escribiendo con respecto a esto. La Sputnik, para los que se deben aplicar segunda dosis. ¿Eso cómo marcha, viceministro? Estamos esperando esta semana noticias de la Federación Rusa en cuanto a la llegada del segundo componente. Esperemos que entre hoy y mañana ya tengamos noticias para poder también ya anunciar a través de ustedes a la ciudadanía. Sí, porque hay mucha gente, doctor. Acá en la mesa ya estamos dos, Federico y quien te habla, estamos esperando para octubre sería, yo tengo 3 de octubre. Para el 3 de octubre. 3 de octubre la segunda dosis. Y en caso de que no haya la segunda dosis, ¿qué hacemos, doctor? Hay alternativas, ¿verdad? No queremos todavía mencionar porque nosotros tenemos el compromiso de que vamos a recibir el segundo componente, pero definitivamente en el peor de los casos hay alternativas. Perfecto. O sea, se utilizarían otras vacunas, ¿verdad? Por ahí viene la mano, Bruno. Doctor, viceministro, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo. Hernán Martínez, viceministro de Salud, confirma, señores, ampliación al 50% del público para el partido eliminatorio 7 de octubre, 20 horas, Paraguay-Argentina, y lo más destacable también, que esto podría ampliarse al torneo clausura. Ya Ariel va a preparar un resumen bien, como corresponde, como siempre lo hace, de lo que nos decía el viceministro. Esto podría extenderse inclusive para el torneo clausura, el retorno del público en un 50%. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Doctor, contanos por favor, si sos tan amable, hubo una reunión con la Asociación Paraguaya de Fútbol y hay un pedido de 50% de público para el partido Paraguay-Argentina ahora por las eliminatorias, viceministro. Sí, señor, es así como usted lo dice. ¿Y qué viabilidad tiene ese pedido, doctor? Nosotros como Ministerio de Salud y cumpliendo todas las normas sanitarias no vamos a poner ninguna traba en ese sentido. Siempre hemos trabajado muy bien con la gente de la APF
Entonces, con las medidas de seguridad que nosotros insistimos y con el mismo mecanismo de control, el ministerio no tendría inconveniente de llegar a esa cantidad, o a ese porcentaje de aforo. Si eso sale bien, como pasó ya ahora con los otros partidos, ¿se podría extender al ámbito local el tema del 50%? Claro, vamos a seguir avanzando. Es más, utilizamos como eslogan, si cumplimos los protocolos, seguiremos avanzando en esto, ¿verdad? Claro que va a ser una prueba más el partido contra Argentina, y si eso resulta como resultó, con buenísimas, o sea, con resultados buenísimos los partidos de la liga, ¿verdad? Y claro que vamos a ir avanzando también en la liga local. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 50%. Ariel, poneme por favor música de exclusiva. Anticipo. Atiendan, señores. Le vamos a adelantar a que no vas a creer esto, Federico. A ver. Ni te imaginas, Ariel, en qué estoy. ¿Cómo estás en tu salsa, che? Sí. Poneme pues, exclusiva. Exclusiva. No la tiene nadie. Me pueden entrar, vengan. Con la vaina esa, como dicen los venezolanos o colombianos, a no tirar porque la competencia se te va a adelantar. No. Acá no hay que... No hay quien se adelante, no. A que no sabes con qué vengo, mi querido Cham. Señor Danny Jun, ni te estás imaginando. ¡Ja! Ni te estás imaginando. Mañana estaremos 18:15 con Bragantino Libertad. Nos parece más pico nuestra foto, Wilson. Ahora pico ya es así nomás. ¿Y cómo es el tema? Esa es nuestra carita. Y ahí con el señor Chan no somos ninguno tan feos. No sé, digo. Señores, ¿qué música podés buscar? Vuelve primavera. Vuelve primavera. No, eso es. Feliz primavera para todos. Feliz primavera. No. Hay una de Ricky Martin, pero muy, no sé, es muy romántico. De vuelve, que la vida se me va. Y volver. Ni te estás imaginando. Música mexicana. Voy a dar una con pista. la frente marchita. Y volver. Con la frente marchita. No, pero a ver. La partida ahí no volvió junto a Cecilio Domínguez y vuelve para un puesto específico, ¿no? Cuando pensábamos que por ahí ya tenía cubierto el tema, pero se nota que está pensando. Ustedes tuvieron. Perdón, Federico, perdón, discúlpame. Sí. @Danny Jun. ¿El mejor partido que recordás de Paraguay frente a Bolivia? No, de Iturbe con la selección. De Iturbe. De Iturbe. Tampoco es que jugó para 9, pero sabemos cómo... No, se adaptó muy bien a la altura de La Paz, aquel partido, y metió un par de piques que otro jugador no mete, y por ahí puede pasar la aplicación de lo que estamos hablando, que seguramente se van a hacer un mixto entre Argentina y Chile y un equipo diferente para enfrentar a Bolivia. O sea, lo que preguntaba Bruno, la única razón por la cual no debería ser sorpresa es esa. Ahora, si vos me decís que lo convocan para el partido en Santiago contra Argentina... No, estoy contando, Dani. No, por eso, dame atención. Enseguida nos saltó el detalle. Justamente, préstenme atención. Convocable está en la lista de reservados. La lista de reservados, inclusive la APF ya envió la nota de pedido de convocatoria de Juan Manuel Iturbe al Aris de Grecia. ¿Y qué es lo que me dijeron? Es que él sería convocado
por el tema Bolivia, por el tema de La Paz. Y Dani recuerda, dice que el mejor partido de Iturbe por la selección fue en La Paz. Porque Eso nomás. Claro, porque tampoco es que tiene demasiados buenos partidos con la selección, ¿verdad? Entonces ahí es donde, mira un poco, acá sí cumplió. Y yo creo que la fuente que te informa es completa, porque si no te complementaba con lo de La Paz, iba a decir, ¿pero qué está pasando en la selección? Seguimos con las exclusivas. Ariel, ¿por qué estás Sí. tan callado? Y porque dentro de todo Iturbe ya forma parte de la selección, ese ya estuvo. Y Berizzo tiene estas cosas de a veces de no convocar, será alguna ausencia prolongada de algún que otro jugador, pero después se otro es el retorno, como el caso de Hernán Pérez, por ejemplo, que por Hay mucho otro- tiempo estuvo ausente, la vez pasada en el combo triple retorno. Hay otro vuelve. Gracias Ernesto. Don Omar vuelve. Verita, algo más moderno, hermano querido. Vuelve de Don Omar. Atención, Twitty, esto ya te dejo a vos, hermano querido, con foto. Anticipo. Anticipo. Exclusiva. Ahí está. Secundario, ustedes vinieron. Me llena más. A ver. Y esta se la voy a dedicar a todas las mujeres que están. Ya vamos a hablar de Olimpia y su derrota ante Nacional. 50% de público para el partido Paraguay-Argentina. Y esto podría extenderse al torneo clausura, nos decía el viceministro de Salud. Otro que vuelve. A ver. Vos sabés lo que está generando el tema de Juan Manuel Iturbe. Un revuelo, hermano querido. El Aris, ¿en qué posición está el Aris? ¿Cuántos partidos jugados tiene? Yo estoy viendo que en su último partido, donde perdió el equipo, fue titular y lo cambiaron para el segundo tiempo. No, pero olvídate que es por el gran momento en el fútbol helénico. No, de hecho. O sea, no. O sea, Alejar México ya. Bueno, foto de por medio. Exclusiva. Exclusiva. Señores, otro jugador que la Asociación Paraguaya de Fútbol ya envió su convocatoria. Ya atendé por acá de Twitty. Atendé bien, Twitty. Atención. Attention, please. ¿Está bien, teacher? Bien, bien. Otro que vuelve a la selección paraguaya de fútbol. Los elegibles se dice, o cómo es mejor, los reservados. Los reservados. Viste que vos reservás y después tenés la potestad de no utilizarlo. Ahí está. Otro que forma parte de los reservados. Yo tengo expectativas solamente por un nombre y me parece que ese no va a ser. Ya tiro, porque hay demasiados nombres. Señores, vuelve a la selección Juan Escobar, del Cruz Azul de México. Exclusiva. Bien. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Sigamos. Tiré un delantero, un defensor. Ahora voy por otro defensor convocado, es decir, reservado. La Asociación Paraguaya de Fútbol también envió el pedido. Juega en un hermoso país, un país de primer nivel, un país europeo. Su nombre es bien paraguayo. A ver, Ariel,
si le pegamos un hermano querido. Ariel, jugate, dale. Juega en un gran país considerado en educación, en herea. Pero él, su nombre es bien paraguayo. Tiene que ver con un santo cuyo... ¿Sí? Le digo a Ricky que no está alejado de la verdad, pero después tiramos ese nombre. Escucha, Ricky. Otro que vuelve, foto de por medio, por favor. En la lista de reservados, Blas Riveros de el Brøndby de Dinamarca. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y acá se viene el purete. Otro que vuelve. Otro que vuelve. Y hay una sorpresa. A más de lo que ya contamos. Vuelve otra, poné un poco de ese que pusiste hace rato, ese vuelve el mexicano creo que era mexicano. El otro, Verita. Volver. Mirá un poco quién está. Vuelve otro que está en la lista de reservados. Delantero. Y volver. Juega en un país. Volver a tus brazos otra vez. Donde se cocina mucha pasta. Pero no pasta de, como dicen los españoles, pasta pues es dinero en España. Pasta. Italia, señores, nos vamos. Vuelve a la selección paraguaya. La APF envió también foto de por medio a Twitty. Pedido de convocatoria para Federico Ropero Santander del Bologna de Italia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, otro convocable. Foto también. Estamos con la exclusiva hoy de la selección paraguaya. Está acá cerca. Se come fechau con arroz. Ah, si esa no sabe, Ariel, ya. Ahí yo ya me corto. Delantero. Otro que está en la lista de reservados. Raúl Bobadilla de Fluminense de Brasil. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y atención, si podemos llamarle a la familia inclusive. Wilson, levantame la música, le digo yo acá en privado. Por favor, levantame y cortame el micrófono. Perdón, esto le pedimos disculpas a la gente de ABC TV. Estamos cerrando en minutos, ya se viene el servicio informativo con las compañeras. También se envió pedido de convocatoria. También foto, por favor. Le dicen la Gran Manzana. Le dicen la ciudad del mundo por la cantidad de idiomas, de etnias
de personas de distintas partes del mundo. Cosmopolita Picoñe, oye, es una bella, señor Chan. Sí, señor. ¿Está bien? Bueno. Señores, atención, Twitty. En la lista de convocables reservados, Jesús Medina, del New York City de los Estados Unidos. Exclusiva. ¿Quién está? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Quién está? Ya era hora. Decime, ¿quién está? Don Francisco. Señor. A la pucha, nombre artístico lo tenés ya, Don Francisco. ¡Qué pucha! Don Francisco. Don Francisco Medina, papá de Jesús Medina. ¿Sabes que tu hijo está en la lista de convocables y ya la Asociación Paraguaya de Fútbol envió la convocatoria al New York City? Jugador reservado para el combo de eliminatorias. Don Francisco. Ahora me estoy viendo por la tele, escuchando también su convocatoria. ¿Por ABC TV estás viendo? A veces, sí. Muy bien. Don Francisco, muchas felicidades. ¿Después de cuánto tiempo puede retornar tu hijo? Y él estuvo en la sub-23, después hizo un amistoso con la selección mayor y solamente eso. En todas las categorías inferiores sí participó, preparación excelente, siempre tuvo, desde los 15 años. Ahora es la primera vez que le llaman para este combo. Es la primera vez, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Muchas felicidades, don Francisco. No sabía entonces, ¿y tu hijo no sabe tampoco? Creo que en este momento se estará enterando porque anoche todavía no se enteró. Ahora estamos levantando ya en Twitter con foto y todo de tu hijo, así que supongo que sí. Sí. Qué bien. Está llegando. Muchísimas gracias. Felicidades, don Francisco. Gracias por atendernos. Gracias. Muy amable. Hace rato espera Jesús. Claro que sí, cualquier jugador espera. Es una posibilidad de estar, ¿eh? No es que eso ya significa que va a venir sí o sí, ¿verdad? Pero ya sé. Está en la lista de reservados. Está bien. Gracias, don Francisco. Yo creo que si siguen un poco la trayectoria de Jesús, este campeonato, seguro que le llaman. Sí. Tiene 8 goles en el campeonato. Está jugando muy bien. Estamos, mira, siguiendo su campaña, siempre mostrando sus goles y realmente muy bien Jesús. Siempre. Tremendo jugador. O sea que en tres partidos salió mejor jugador. Los mejores goles que obtuvo este año, creo que le dan la posibilidad de que piensen un poco en él también. Sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, perdón, Ariel. Don Francisco, ¿él juega en su puesto donde jugaba en Libertad en el New York City? Por momento juega, en otro momento no. Siempre él se maneja a la derecha, como el número 7, pero es mediocampista. Pero lo utiliza más de delantero. Allá en un partido de delantero, en otro partido de mediocampista. No hay un puesto fijo para él allá porque juega en todas las posiciones donde se le pone de medio campo para arriba. Si él juega como extremo, ya sea por derecha o por izquierda, de un 4-2-3-1, ahí donde Máximo Morales es el 10 y Castellano juega como centro delantero. Sí, señor, así mismo. Gracias, don Francisco, muchas felicidades, muy amable. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Francisco Medina, padre de Jesús Medina, charlando con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. También puede levantar. Esta también puede levantar bastante la polvareda. Señores, ya vamos a vender con Edgar. ¿Qué pasó con Olimpia? Mañana juega Libertad. 50% de público para Paraguay, Argentina, y esto se puede aplicar al torneo de clausura. Nos confirmó el viceministro. Estamos con estas bombas. Tema selección. Nombres sorpresas. Atiendan. Para mí son nombres sorpresas. Voy a tirar 4 al mismo tiempo. Solamente nombres, mi querido Twitty. Está en la MLS.
Su ex club goza de muy buena salud, Ariel. ¿Quién es? Fácil, Ariel. Sí, un nombre, pero... ¿Eh? ¿Qué te pasa hoy, Ariel? Estoy lento. Café, por favor, doble sí, para... Sí. Yo me anoto café doble también. La noche me pasó factura. Ex guaraní, acá Ricky ya te está... mirá. Cecilio eso. No. Rodney. No, ahí está. Rodney Redes, primer nombre sorpresa. Segundo nombre sorpresa. Jugador joven. Juega en el fútbol brasileño en la ciudad industrial. Apellido bien paraguayo. Ese sí que es sorpresa, ¿eh? A ver, decí por favor, Ariel. Galeano. Sí, señor. Antonio Galeano. Mirá. Segundo nombre sorpresa. Antonio Galeano en la lista de reservados. Tercer nombre. Adam Vareiro del San Luis, exjugador de Nacional. Y el cuarto nombre, Cris Martínez del Huachipato. ¿Quién es Cris Martínez? Cris Martínez, así como suena. Los cuatro nombres sorpresas: Rodney Redes, Raúl Bobadilla, Cris Martínez, Aran Vareiro, en la lista de reservados de la selección para las eliminatorias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Va a llamar tres técnicos, digo. El técnico va a llamar 3 arqueros. Con la cantidad que mencionaste, me imagino que no todos serán convocados. Porque uno comprende que... Por eso dijimos lista de reservados. No, por eso. Porque, a ver, con todo respeto, y te voy a citar 2 que no están en la selección mayor. No es lo mismo Cris Martínez que Jesús Medina. ¿Quién? No es lo mismo Cris Martínez con Jesús Medina. ¿Quién es Cris Martínez? Yo no Hace estoy... rato está en Chile. Delantero, sí. Pero yo creo que acá lo que hace la PF es... Me parece que entendieron que hubo ciertas omisiones que después pasaron factura para el combo anterior. Epa, tengo otros 2 nombres, me están tirando ahora. Perdón, señor Cham. No, ¡atención! Porque la vez pasada cometieron errores por eso. Si tienen que reservar 80, que reserven 80 y después que usen lo que quieran. 2 defensores convocados del fútbol mexicano. A mí me llamó la atención que omitieras un nombre que volvió también, ya que vamos a jugar en la altura. No sé si ahí está en... 2 jugadores que militan en el fútbol mexicano en la nómina de reservados de Eduardo Berizzo. Está atento, Twitty. Está levantando esto, Twitty. Bruno Valdés del América de México. Es otro retorno. Sí. Después bastante, ¿eh? Sí, señor. Retorna Bruno Valdés del América de México. Anticipo del Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mira que con Berizzo hasta llegó a jugar de volante central Bruno Valdés. ¿Te acordás Copa América, no? Sí, acá hubo un amistoso contra Guatemala, creo. Y contra Argentina no jugó. Y allí, no sé, pero siempre... Es más, Una el propio vez él Berizzo habló, desarrolló una respuesta. Antes de la Copa América fue amistoso con Guatemala. Por eso. Y después contra Argentina entró una línea de 5 mentirosos donde él era el volante central. Más, Bruno estaba jugando y no me estoy acordando quién era el lateral, y el lateral se lesiona. Entonces después lo manda ahí para jugar como marcador de punta, para entender que lo de Bruno Valdés es un retorno. Y bueno, estamos hablando de alguien que juega en la altura. Juan Escobar, Bruno Valdés, hay que sumar jugadores. Te doy presentes. otro defensor del fútbol mexicano. Atención. Juega en el Fútbol Club Juárez.
en la nómina de reservados de la selección, Gustavo Velázquez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Quién es Gustavo Velázquez, Federico? Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez del Juárez. La verdad que no. No lo tengo mucho. Héctor Gustavo Velázquez, escuché el día que dijeron. No, este no es Víctor, el que estuvo en Sol, en Cerro. Víctor. Gustavo Velázquez del Juárez. Claro, y acá cuando había una cuestión de homonimia le decíamos Víctor Gustavo Velázquez. Pitu Velázquez. Él homónimo. Claro, él estaba en Sol, pasó a Cerro y después hace rato ya que ¿Y estaba en este Gustavo Velázquez quién es? Y yo supongo que es él, porque estaba en Sol. ¿Sabes quién es el que hace el gol contra Nacional de Medellín? Central, acá dice. En Villaliza, el partido que hicimos, cuando vino acá el equipo colombiano. Después juega en Cerro, en la época de Lugano, se me fue Leo Cáceres. No jugó como lateral derecho contra San Pablo, el famoso amistoso aquel. Sí, por eso. Claro, el mismo. Y ahí en ese momento se le decía, era Gustavo Velázquez o Víctor Gustavo Velázquez. Exacto. Y él es el que está hace rato Central rápido. No siempre estuvo en la primera, creo que en algún momento estuvo en el ascenso, pero ha de ser él. Entonces, no, yo creo que acá reservemos a todos. Otro convocable. Vamos con más nombres. Más pedidos de convocatoria. Doble café puede ser, Obi. Hay mucha tensión acá con una tortita. ¿Vos, Federico? Una taza grande quiero hoy, ¿eh? Una taza, bueno. No el bolsillo. ¿Chumbo? Un doble. Vino hoy... No, yo justo estoy tomándolo uno bastante fuerte. Bueno, está. Gustavo Velázquez. Federico ya pidió. Dani. Nacional Cerro Sol. Otros nombres. Atención. Delanteros. Ya la APF envió pedido también por Cecilio Domínguez del Austin Fútbol Club de los Estados Unidos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gabriel Ábalos del Argentinos Juniors. Está Tony Sanabria, está Cocolizo Carlos González, está Brian Zamudio. Otro también ya se envió y quiere decir que va a venir, foto de por medio. La APF envió el pedido de convocatoria por Miguel Almirón del Newcastle, del fútbol inglés. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y atendé esto, Ariel. Nombres que te pueden sonar. Más pedidos de convocatoria, de reservados. Matías Rojas, del Racing Club de la Argentina. Está anotando Twitty. Matías Rojas, Racing. Celso Ortiz, del Monterrey de México. Cristian Paredes, del Portland de los Estados Unidos. Después aparecen Richard Sánchez, Andrés Cubas, Gastón Jiménez, Jorge Morel, Piris Damota, Cacu Romero Gamarra. Y para quienes preguntan, sí está Hernán Pérez. Hernán Pérez está.
Y cierro esto, señores. Está Gómez Portillo, está Robert Rojas, está Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, David Martínez, Bruno Valdés. Señores, otro nombre que va a resonar. Este devuelve también. Levanta un poco la música y corta el micrófono, por favor, Verita. Anticipo, atención señores, otro anticipo. Ya dijimos que está Medina, hablamos con el papá que se enteró a través de nuestro medio de su convocatoria o reserva a la selección. Francisco Medina, don Francisco, papá de Jesús Medina. Vuelve después de mucho tiempo. Lista de reservados. Tremendo profesional, zaguero central, hace mucho tiempo en el fútbol mexicano. Pablo Aguilar del Cruz Azul de México. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, está bien. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, que por la cantidad, yo creo que reservemos a todos los que están... Te digo, Dani. Porque después dijiste la lista de los que suelen ser llamados. Te digo, Dani. Me dicen que más de 40 en la lista de reservados. Más de 40. Víctor Gustavo Velázquez. Es así como dice Dani. Cerro, Sol y Nacional. Cris Martínez jugó en Nacional aquí. Es muy buen jugador, dice. Hace tiempo que está en Chile. ¿Querés preguntar algo? No sé, algún nombre, Ariel. Tengo yo la lista acá. Aprovechame. No sabés hasta cuándo me podés tener acá. ¿Y a Rivero todavía no le reservaron? ¿A quién? Riveros. No, pero estos son extranjeros son, Ariel. Ah. Extranjeros. Concentrate porque a lo mejor otro que venga no va a tener paciencia como yo. No, te hice adrede la pregunta. Ah. Técnicamente hay un Rivero ahí, Blas. Pero porque son mensajes... Porque uno nunca sabe en la vida. Que a lo mejor salgo de acá y me pasa el 27 encima. Dios quiera que no, ¿verdad? Pero... No sé. ¿Fue un número random o Juan son 40? Juan Escobar ya dijimos. ¿Pero son 40 o dijiste por 40 exactos? El tema de los reservados. Más de 40. Para hacernos una idea, Uruguay hace 3 días publicó y reservó 30 jugadores. Te doy el nombre, el número. ¿Querés saber, Dani? Sí. 43. No, entonces... 43. Yo creo que muchos de los que cuando escuchaban estaban en la primera tanda después van a decir... Voy a nadar ya la lista completa. ¿Para qué me va a matar? Estos son extranjeros. Y después de ver cuántos vinieron. ¿Vos quédate nomás ahí, Twitty? No, después de ver cuántos fueron reservados, no sé si va a decir la PF, ¿verdad? Porque eso nunca habían publicado. ¿Cuándo se tiene que dar a conocer esto? Porque esto ya se envió, ya esto hace mucho, hace más de 48 horas, por eso ya sería ahora la información. No, claro, pero... Ellos enviaron, la APF envió todo lo que tenía que haber enviado y recién ahora se pudo acceder a esta noticia. Sí, pero todavía no enviaron la convocatoria. Ellos lo que enviaron es la reserva. Claro, el pedido de reserva. Exactamente, Dani, así mismo. Por eso entonces... Con copia a la Conmebol y a la FIFA. Claro, para que si por allí alguien se cae, digan, sí. ¿Sabes qué? Uno cercano. Cris Martínez, vení porque se me cayeron 2, 3 delanteros de ese rasgo. Por Raúl eso aclaramos, Bobadilla, lista de reservados dijimos en todo momento. Ya ven de Egan y hablamos de Olimpia. ¿Cuánto tendrá que ver lo que ocurrió con Tony Sanabria para que ahora se cuiden mejor las espaldas? ¿No? Tony está. No, digo, ¿te acuerdas que no, lo yo llamamos te a agrego nomás Tacuara, información. que urgente?
porque aquella vez dijimos, y no hay ninguno, si no hubo una reserva anticipada, y yo no sé si en septiembre, para el combo anterior, hubo 43 reservados. Federico, aprovechame. Pregunta. Totín Amarilla. ¿Está o no está? Luis Totín Amarilla está en la lista de reservados. Sí, señor. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al que no mencionaste todavía, a Carlos González. Ya dije. Ya, perdón. Ya dije. Dijo Brian Cocolizo. también. Dije Brian Zamudio, no. Cocolizo. Concentrate también, Federico. No sé si otro no que me venga hables acá tanto. te va a perdonar esto. No Ojo, me hables Federico. tanto que- ¿Verdad? Yo te puedo preguntar, ya que vos tenés la lista completa, te la hago a la inversa. ¿Hay alguno que estuvo ahora que no está? Te voy a dar la lista ya completa. No. Para no estar con... No, todo lo contrario. Que se acabe este No, para hacerla, para hacerla corta. Porque escuchar otra vez ya los 43, digo nomás, si vos tenés ahí la lista completa, como tenés, ¿hay alguno que estuvo que no está? Mira, cuando dijiste Totín, ahí dije, porque viene en Ecuador acá y no es Quito y citaste a muchos jugadores de... Pero de la él altura. sería para La Paz, lo de Totín. Y mira que no me sorprendería, inclusive ya te adelanto, Luis Totín Amarilla, Juan Manuel Iturbe la delantera para el partido contra Bolivia. Bueno. Alguien te hace preguntar el central de Barcelona de Guayaquil. ¿Quién es? ¿De Riveros? William Riveros. El otro Riveros. William Sí. Riveros, Sí. no está. Ok. Saludo al minero. Pero trae muchos centrales, ¿eh? Arqueros. Arqueros. Preguntan por... ¿Quieren saber por Brian Ojeda? ¿Eh? No creo que venga. ¿Eh? No creo que lo llamen. ¿Está? Pone otro. Adelanto. Para no ser muy repetitivo, pues lo de anticipo, porque si no, pues después ya te dicen, Exclusiva. ídolo interés y no. Brian Ojeda, del Nottingham Forest, en la lista de reservados. Arqueros, Federico, Dani y Ariel. Anthony Silva, Gerardo Ortiz del Once Caldas y Juan Espínola del Godoy Cruz del fútbol argentino. Juan el que no suele venir. Ese es el puesto de Alfredo Aguilar. Seguimos en un instante. Edgar, por favor. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Freestyle, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, Jare Cobrata Catuete. Preguntan por Derlis González en el WhatsApp 0972730730. Esta es la lista de extranjeros reservados del exterior. Volvemos a aclarar. Me preguntan por Ortigosa San Lorenzo Almagro Néstor. No está. Seguimos por favor con la nómina. Ya dijimos arqueros, Anthony Silva, Gerardo Ortiz y Juan Espínola. Anotale y pasarle a tu jefe, por favor. Defensores. Gustavo Gómez Portillo. ¿Pueden contabilizar cuántos son, por favor? Robert Rojas. Junior Alonso. Fabián Balbuena.
Juan Escobar, Omar Alderete, Héctor David Martínez. David Martínez tuvo una lesión, pero creo que puede llegar, ¿verdad? ¿Qué? Sí, hay tiempo. Sí, nos había dicho el periodista que cubre de River, cuando recién se había lesionado, que incluso podía jugar el clásico, que es el domingo 3 de octubre. Ya seguimos con los defensores. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgo. Bueno, el primer nombre que tiramos, me preguntan acá por Iturbe, sí, el primero que tiramos Iturbe. Defensores: Gustavo Gómez Portillo, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Juan Escobar, Omar Alderete, Héctor David Martínez, Bruno Valdés, Pablo Aguilar, Gustavo Velázquez del Juárez, Santiago Arzamendia del Cádiz. Poné otro que está en la lista, por favor, Twitty. De reservados: Santiago Arzamendia del Cádiz, y ya adelantábamos Blas Riveros del Bron, Richard Sánchez del América, Andrés Cubas del Nimes o Nimes de Francia. ¿Cómo se pronuncia esto, Dani? Nims. Allá voy a ir a Nims. Tranquilo. Gastón Jiménez, Chicago Fire. Matías Rojas del Racing. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Estamos dando la lista del combo más importante que va a tener la selección paraguaya. El combo que nos deja afuera o nos puede meter en la lucha para ir al Mundial. ¿Dónde me quedé? Matías Rojas, dije. Matías Rojas, Racing. Estás atento, Federico. ¿Cómo te gusta el runeo? ¿Cómo era, dijo la otra vez? Run. Jorge Morel del Lanús, del fútbol argentino. Celso Ortiz del Monterrey. Robert Piri Damota del Flamengo. Alejandro Romero Gamarra alias Cacu del Al Tajún. Matías Villasanti del Gremio. Cristian Paredes del Portland. Y completan los mediocampistas Brian Ojeda del Nottingham Forest. Vamos con los delanteros. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Delanteros: Antonio Sanabria. Exclusiva. Carlos González, Coco Lizo, de Tigres de Monterrey. Jesús Medina, del New York City. Brian Zamudio del Toluca. Miguel Almirón del Newcastle. Cecilio Domínguez del Austin de los Estados Unidos. Tu café parece que oví, ¿eh?
Cecilio Domínguez del Austin, Rodney Redes Austin, Raúl Bobadilla, Fluminense, Antonio Galeano, San Paulo, Adam Zorrito Vareiro, San Luis, Cris Martínez, Huachipato, Luis Amarilla, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Federico Santander Boloña, Hernán Pérez, Al Ali Doha, Isidro Pita, Huesca, del fútbol español, Gabriel Ábalos, Argentinos Juniors, y Juan Manuel Iturbe, Aris Salónica, del fútbol de Grecia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Bueno, dicho esto, señores, vamos a meternos a lo de Olimpia Nacional. Podemos escucharle al técnico y después evaluar el partido en sí, el hombre por hombre, qué pasó con Olimpia. Álvaro Gutiérrez, el técnico, habló del viento, y a mucha gente esto no le gustó. Pero vamos a analizar, por favor, porque me decían, no, pero el viento es para los dos. Ariel transmitió, tiene más posibilidad de contarnos. Yo vi el resumen, creo que los compañeros también, ¿verdad? Porque estábamos con peligro de gol ayer. Yo vi el primer tiempo, sí, pero después ya... Y me parece el primer tiempo lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que pasó? Vos sabés que cuando vos preguntabas el tema de Aguilar anoche, yo tuve alguna duda de responderte, porque... Por el gol. Por el primer gol, pero miré bien y la verdad que es inatajable. Pues fue un bombazo, terrible. Entonces voy a rectificar lo que dije por Alfredo Aguilar. Me parece que no tuvo nada que ver en los dos goles. No, porque en el segundo tiempo salvó una que era el 3-1, ¿no? Por eso, el remate cruzado que saca por eso. al córner. Porque realmente por la violencia el disparo de Franco Costa era imposible para cualquier arquero. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. A ver, está Gerardo desde la APF. Hay precio de entrada. Tenerlo del viceministro de Salud que confirmaba 50% de público para el partido Paraguay-Argentina, y que esto podría extenderse para el torneo clausura. Atiendan lo que decía el viceministro al comenzar el programa. Doctor, contanos por favor, si sos tan amable. Hubo una reunión con la Asociación Paraguaya de Fútbol y hay un pedido de 50% de público para el partido Paraguay-Argentina ahora por las eliminatorias, viceministro.
Sí, señor, es así como usted lo dice. ¿Y qué viabilidad tiene ese pedido, doctor? Nosotros como Ministerio de Salud y cumpliendo todas las normas sanitarias, no vamos a poner ninguna traba en ese sentido. Si eso sale bien, como pasó ya ahora con los otros partidos, ¿se podría extender al ámbito local el tema del 50%? Claro, vamos a seguir avanzando. Es más, utilizamos como eslogan, si cumplimos los protocolos, seguiremos avanzando en esto, ¿verdad? Claro que va a ser una prueba más el partido contra Argentina, y si eso resulta como resultó con buenísimas, o sea, con resultados buenísimos los partidos de la liga, ¿verdad? Y claro que vamos ya avanzando también en la liga local. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gerardo, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buen día. Bien, Bruno, el saludo para vos, a todos los compañeros, a la audiencia. Aquí APF, recientemente, en la persona del gerente Alejandro Yermolet, dio a conocer los detalles para el partido del jueves 7 de octubre, 20 horas, Defensores del Chaco recibiendo a la selección argentina. Priorizando la seguridad de los hinchas y siguiendo el protocolo sanitario establecido, se da inicio a la venta de entradas para el partido de las eliminatorias que la selección nacional enfrentará a la selección de Argentina. Desde este mismo momento, el hincha puede estar adquiriendo a través de la página digital de la APF, y físicamente podrán hacerlo desde mañana en el Shopping Multiplaza, Shopping San Lorenzo, Shopping Villamorra, Ciudad del Este, en Encarnación, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, la que es encargada de la venta de las entradas, el banco que trabaja con la APF. Doy a conocer los precios de las entradas. Visión Banco. Visión Banco, sí. Si nuestro oficiante es Gerardo. Sí, señor. En estos locales, repito, de Visión Banco, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero, desde mañana físicamente se puede adquirir las entradas, que tendrá un costo de gradería sur y norte 50.000 guaraníes, platea 120.000, Vital de Roja 350.000, preferencia A 150.000, preferencia C 170.000 y preferencia E visitante 350.000 guaraníes. Con el carnet del hincha seguro color verde podés adquirir tu entrada en todos los sectores. Con el carnet del hincha seguro color naranja necesitas un test antígeno negativo 72 horas antes del día del partido. Y debes presentar en el momento de ingresar en el estadio solamente en el sector de gradería sur. Menores vacunados acompañados de sus padres pueden ingresar en cualquier sector. Los menores de 15 años deben estar acompañados de un adulto responsable, padre, madre o tutor. Menores no vacunados, únicamente gradería sur acompañado de un adulto responsable. Visitante para los argentinos pueden adquirir la entrada solo en forma virtual y únicamente para el sector de visitantes del sector preferencia E. Los precios, Gerardo, si puedes repetir. Con gusto. Gradería norte y sur, 50.000 guaraníes. Plateas, 120.000 guaraníes. Bit Alberroca, 350.000 guaraníes. Preferencia A, 150.000 guaraníes. Preferencia C, 170.000 guaraníes. Y para los visitantes, el sector de preferencia E, 350.000 guaraníes. Repito, pueden hacerlo desde este mismo momento a través de la página web de la APF, y físicamente podrán hacerlo desde el día de mañana en el Shopping Multiplaza, en Luque, en Shopping San Lorenzo, y en los bancos, en el Banco Visión de Villamorra, en la Casa Matriz, en Sajonia, y en las ciudades de Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo, compañeros. Bueno, perfecto, Gerardo, todos los detalles de la organización en cuanto a lo que tiene que ver también con la distribución de entradas, distribución de aficionados para el partido de Paraguay-Argentina el próximo 7 de octubre. Gracias, Gerardo. Sí, por último, sí. 35.000 aforos tiene actualmente el Defensores del Chaco. Hasta el momento, 20%, pero como bien ya lo anticipaban, puede llegar a 50%
de la cantidad de espectadores para el día 7 de octubre en el enfrentamiento ante Argentina por eliminatorias. Asimismo, eso ya está por oficializarse, Gerardo. Gracias. Sí, señor, correcto. Hasta la próxima. Chao, Gerardo, móvil personal. ¿Con quién podemos hablar exactamente para conocer la capacidad del Estadio Defensores del Chaco? ¿Cómo se llama? Bernardino. ¿Cómo se llama? Con Nadio Caballero. Yo creo que sí. Llámale, por favor, a Nadio. Sí. No, porque es importante saber la capacidad. 50% puede hacer. Sí. Yo la última vez que recuerdo, ¿acaso no eran de 43.000 ya? No. Ingresantes. No se llega. Ingresantes fueron 32.000. Tenía 40.000. La última vez que jugaron partido a palo, porque me acuerdo que ponerle que vendían 29.000 y 3.000 era para los invitados de los diferentes sponsors y todo eso. Era 32.000 a toque. Creo que se hicieron una especie de ampliación, se cambió preferencia. Y ahora ponen 35.000, lo que sería, ¿cuánto? 17.500 espectadores cumpliendo con el 50%. Justo el día que anunciaron también en Argentina que allá se abre al 50% ya directamente también el fútbol, y el clásico, por ejemplo, de River Boca va a tener ya 50% del estadio. Entonces se va abriendo todo y está bien que acá también se dé. Anunciaron que abren las fronteras en octubre. Octubre, octubre primero, y ya con más libertades para el mes de noviembre. No, ya me imagino que acá va a haber una invasión interesante con el tema de verle a Messi, el campeón de América. Esto es el aspecto de los argentinos, que suelen copar. Por eso Gerardo bien explicaba que hay un sector exclusivamente destinado, pues después habrá que ver si eso se cumple con el tema del filtro, ¿no? Porque se nota que hay filtraciones en el torneo local, el tema del tapaboca, algún que otro menor y esas cuestiones. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos, o en nuestras sucursales con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunícate al 021-495-950. Está Nadio Caballero. Bernardino, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Bruno? Saludos Bien. para vos, para los muchachos ahí en la mesa y para la audiencia. ¿Hay realmente un número exacto, Nadio, por favor, te pido, de la capacidad real del Estadio Defensores del Chaco? Porque nos adelantaba el viceministro de Salud que ellos aceptan el protocolo, aceptan el 50% de presencia de público para el partido Paraguay-Argentina, y que inclusive esto podría extenderse para el torneo de clausura. Así no digo, ¿verdad, Federico? Para el torneo de clausura. Así es, exactamente. Bueno, ¿y cuál es la real capacidad del Estadio Defensores del Chaco? Está entre 35.000 y monedas, o sea, un poco entre 35 y 36.000 espectadores está el Defensor del Chaco, incluyendo los palcos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Exactamente no te puedo decir, porque no, en este momento creo que todavía no se numeró y hubo algunos pequeños cambios, pero está ahí. No se varió mucho en la capacidad. Es más o menos esa es la capacidad. O sea, podrían entrar 17.500 a 18.000 personas. Exacto, incluyendo los palcos. Pero ojo, incluyendo palcos, pero ojo, el viceministro nos advirtió sobre el tema de distanciamiento. Habló de que sí, se tiene que tener en cuenta el distanciamiento, que fue lo que vieron en el torneo ahora, en los partidos que hubo, que eso hay que respetar, con tapabocas, lavado de manos, y después todo lo que ya sabemos, ¿verdad? El tema de la inscripción en la página de la APF y compañía. Sí, digamos, lo que nosotros lastimosamente cuesta mucho, porque nosotros insistimos mucho en los partidos. Y te digo más, ayer yo tuve un problema con una persona que le pedí, por favor, que dejen un espacio entre persona y persona, ¿verdad? Y no, somos mismo núcleo. Y sí, le dije, pero esto se está transmitiendo para televisión y la gente tiene que saber de que ese distanciamiento está dentro del protocolo. Y el protocolo no habla si son del mismo núcleo o no el mismo núcleo, sino que dejen un espacio de asiento de separación. Y la gente de repente no entiende o no quiere hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros estamos insistiendo y la idea es que quede uno libre, uno ocupado, uno libre, uno ocupado. Y ahí exactamente vamos a llegar al 50% de la capacidad de cualquier estadio, porque es un tema que nosotros, lastimosamente, como puedo decir, digo que hay gente que no toma conciencia
de lo que realmente representa para nosotros, representó trabajar nosotros trabajar con el ministerio y preparar ese protocolo y rompernos la cabeza día y día para que eso, digamos, funcione. Y bueno, llegamos a un 20%, no hubo inconveniente, ahora pedimos un 50%. Bueno, todo depende, yo creo que digamos, del comportamiento del público, por lo que realmente es muy importante que ellos tomen conciencia de que esto es todavía en forma experimental y que debemos cumplir ese protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deporte, ¿verdad? Ahora, Nayo, otra cosa que te quiero preguntar, ¿qué van a hacer con los argentinos? Porque Dani estaba recordándonos, no sé quién, o Federico, quién fue, que en 10 días ya se habilita para Dani, que en 10 días habilitan ya se abren la frontera para los paraguayos o argentinos que quieran venir acá a Paraguay. Tengo entendido que el 1 de octubre van a habilitar, digamos, muchas restricciones levantan, el gobierno argentino levanta con el tema de obligatoriedad de uso de tapabocas en lugares abiertos, el tema de apertura de la frontera. Muchas cosas van a partir del 1 de octubre van a levantar. Ahora, se va a habilitar un sector determinado para visitantes, con una capacidad limitada, ¿verdad? Entonces, lógicamente debe cumplir los mismos requisitos que cumple cualquier persona que vaya al estadio, ¿verdad? El tema del carné verde, que exige la doble vacunación y también el 50% de la capacidad del sitio, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Y no, pero yo puntualmente el argentino que va a querer venir a comprar su entrada, ¿cómo va a hacer? ¿O tiene que anotarse también en la página de la APF? ¿O ustedes le tienen que dar un cupo, no sé, 2.000 entradas, 3.000? ¿Cómo eso es? Hay un cupo para los argentinos, donde se limita la capacidad de un sector determinado y solamente ese sector van a poder utilizar las personas que vienen del exterior. Lógicamente, tienen que hacer el mismo proceso a través de la web de la ATF en conseguir su carnet verde para la compra de entrada. Y bueno, muchas de esas entradas se van a comprar. Pero ¿cuánto, Nayo? No te acordás, por favor, te pido. Discúlpame la insistencia. No te acordás si son 2.000 entradas, 1.000. ¿Cuántas entradas le van a dar a los argentinos? Yo te pediría que le llame a Guillermo Lies. ¿Sí? A Peque Guillermo Lies, que le llame. Que tenemos móvil ahí en la APF. Va a preguntar Gerardo. Va a preguntar cómo no. Habilitado, porque yo creo que él te va a dar la mejor. Y se van a vender en puntos de banco, ¿verdad? Y también por la web, que es la idea que los argentinos compren a través de la web y ya vengan con su voucher para retirar su entrada acá. O sea, ese es el mecanismo que se va adoptando, pero en todos los casos son carné verde, ¿verdad? Que representa doble vacunación. Si es que nadie te saluda, Federico. Acá me envía un amigo. Por ejemplo, en la página de REUTS figura ya preferencia B y preferencia D como agotado. Ya para el partido. Yo creo que debe ser en base al 20% y no al 50%, ¿verdad? Por eso se agotó tan rápido. Realmente la preferencia, digamos, D, se reservó para todo lo que sea, digamos, como están los jugadores ahí, también la parte de arriba se van a vender preferiblemente a los, digamos, allegados, familiares, allegados y todo tipo de cosas, y se vende a ellos, ¿verdad? Después sí sobra, pero ya no se pone a la venta porque no sabemos cuánta esa gente va a ir, ¿verdad? Entonces, tal vez si hay algún remanente, seguramente a lo mejor se vende, pero normalmente, como en los partidos pasados también, no sé si ustedes se acuerdan que en la parte baja, detrás de cada uno de los bancos, en preferencia B, estaba la gente, los jugadores no convocados, y estaba adicional de la selección paraguaya en la parte baja, que había unos cordones, unas cuerdas ahí, y en preferencia D estaban los del equipo visitante, ¿verdad? Que no sé si lo vieron, lo habrán visto en el último partido. Sí, la parte baja detrás de sus bancas, que eso estaban reservados, y la parte de arriba, digamos, se va a vender o se pone a disposición, ¿verdad? Pero no se va a habilitar en principio de tal manera
a evitar el contacto con los jugadores, ese tipo de cosas. Y más todavía sabiendo que viene Argentina, vos sabés que es un problema bastante complicado ese tema de Argentina acá, por lo que la gente misma quiere. Sí, claro. Ahora también hay un tema que también lo analizamos, que es el tema de la gente que vive en la frontera. En muchos de los casos tienen doble documentación, que tienen el documento paraguayo y tienen el documento argentino. Ustedes saben perfectamente que eso es así. Bueno, lógicamente, el que tiene un documento paraguayo puede comprar una entrada de cualquier sector. Ahora, lógicamente, no puede ir con ninguna indumentaria del equipo visitante. Eso es así. Gracias, Bernardino, por el tiempo. Como siempre, sos muy gentil, muy amable. Gracias a vos. Chao. Bernardino Caballero, Asociación Paraguaya de Fútbol. Edgar, con vos, y lo escuchamos al técnico lo limpia y vienen los compañeros para analizar profusamente o profundamente. Se puede decir de las dos maneras, ¿verdad? Sí, de forma profusa, sí, pues. profusa, claro. Amplia, sinónimo de profuso que. Amplia, vasta. Profuso se utiliza mucho con los ríos y eso. ¿Con los qué? Ríos. Y sí, profundo, sí. Profuso. Sí. Pero ¿cuál es el sinónimo de profuso? Profusamente. Si agarramos la superficie, profuso es para arriba y profundo es para abajo. Pero así pues vamos a analizar profusamente. Claro, pero viste que lo profuso es, por eso Ariel citaba el tema del río, viste, cabaloso, copioso, abundante. O sea que se va abundantemente, vamos a analizar es más superficie lo que y profundidad es cuando te dicen, no, había sido que hasta ese punto se llega. Entonces, el famoso parecen iguales, pero ligeramente diferentes. Entendemos, gracias. Iba luego Cochanchera. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Con el Beer Cooler Midea. Disfrutase de tus cervezas bien frías, sin congelar hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Toda la variedad en aceros, hierros en general. Encontrarás en Hierromat caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoides, moldetejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera hoy por primavera. Sorteos especiales, barra libre de tragos y DJ Joselo en vivo desde las 15 horas. Vení a participar del torneo de Big Bingo. Hay 12 millones en premios para los mejores puntajes. También torneo de tragamonedas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi, San Martín. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la A de AgroShopping, una tradición de más de 23 años con los productos más frescos de la huerta a tu mesa. Acércate para disfrutar. Además, los talleres de cocina en vivo con reconocidos chefs todos los martes de septiembre y octubre. Vení a disfrutar con nosotros.
años. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar de todos los partidos por Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. La sensación que me dejó fue que fue un partido parejo, disputado hasta la última pelota, ninguno de los dos equipos regaló nada. Creo que el viento fue un poco preponderante, porque si bien vimos en el primer tiempo que el dominio prácticamente fue de Nacional, en el segundo tiempo cambió totalmente. Pero bueno, ya estábamos condicionados por el resultado, ¿no? Porque veníamos con un gol abajo cuando nos fuimos al entretiempo. La sensación que me deja es que bueno, que tenemos que mejorar mucho, circuitos de juego principalmente, incluso a la hora de defender también hay algunas cosas que hay que corregir. Lo que me da la tranquilidad es la entrega que tuvo todo el equipo, que incluso hasta con 10 jugadores trató de como pudiera ir a buscar ese gol que nos diera por lo menos el empate, y que eso es una buena base para seguir adelante. Que tenemos que mejorar, eso está claro, que hay material, también está claro, y que bueno, que necesitamos tiempo de trabajo para que por lo menos ver un equipo un poco más consolidado, ¿no? Lamentablemente necesitamos urgentes resultados y hoy lamentablemente perdimos con un rival que es prácticamente directo, ¿no? ¿Qué sensación le queda de este partido? ¿Cuál cree que fue el punto más bajo de su equipo y futbolísticamente le gustó el rendimiento? No, futbolísticamente yo creo que tenemos que mejorar, evidentemente, porque hay material. Creo que a veces equivocamos mucho los caminos y abusamos de la pelota larga. Y la sensación que me queda es esa, ¿no? De que lamentablemente quedamos condicionados por el resultado y no pudimos trabajar el partido como a mí me hubiera gustado. Creo que el punto más bajo fueron los errores que cometimos en el primer gol, que no tomamos las marcas ante un saque un poco defectuoso, y en el segundo gol que tendríamos que haber cortado la jugada en el rebote, sabiendo que ellos o la mayoría de los equipos generalmente de un córner en contra salen rápido al contragolpe, ¿no? Creo que tendríamos que haber cortado la jugada ahí y no nos hubieran agarrado mal parados. ¿Cuál cree que fue el déficit de su equipo el día de hoy? ¿Qué le faltó? ¿Y por qué le marcaron tan fácil 2 veces por el mismo sector? Sí, creo que la atención en ese punto para tomar los rebotes y para cortar fue un punto desequilibrante. Nos marcaron, sí, por el sector izquierdo de nuestra defensa, vendría a ser, pero el segundo gol prácticamente fue un contragolpe y podría haber elegido tanto la derecha como por la izquierda, porque prácticamente estábamos un poco en inferioridad numérica. No, la verdad que no le presto, por supuesto que voy a ver el partido ahora, lo voy a volver a ver, pero bueno, se dio así, que nos marcaron por el lado izquierdo, incluso el primer gol fue un gol de otro partido, porque le pegó muy esquinado y la metió fuerte y en el ángulo, que es difícil, ¿no? Para cualquier golero, y bueno, eso te desalienta un poco. ¿Por qué Castellano de central? ¿Y por qué la elección de William Mendieta de media punta cuando Derlis González venía ocupando esa posición? La elección de Castellano fue porque lo habíamos visto, también nos habíamos asesorado con gente que lo conoce bien, lo probamos en las prácticas, nos pareció que cumplía bien la función. A mí me gusta tener los zagueros que tengan su perfil, no me gusta lo ideal sería tener un zurdo y un derecho, por eso creo que ganábamos altura también con él.
y al jugar jugar principalmente muchas veces de lateral, tiene buen dominio de pelota, que era otra de las cosas que nosotros queríamos para ser más preciso a la hora de tener la pelota ahí. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué Mendieta? Sí, yo quería que Derlis, que tiene mucho más velocidad que Mendieta, aprovechara muchas veces el desborde, pero sabiendo también, porque ya lo habíamos hablado entre ellos, que tenían la libertad total de cambiarse, solamente que cada uno tenía que bajar a defender del lado que estuviera. Si Derlis se cambiaba para el medio y Mendieta para la izquierda, cada uno tenía que ocupar esa posición. En algunos momentos lo hicieron, otras veces no. Yo creo que Mendieta es un jugador de repente que tiene más visión de cancha y al jugar un poco por detrás tiene prácticamente todo el ancho de la cancha para aprovechar esos pases filtrados que tiene, ¿no? Y creo que Derlis tiene más velocidad de repente y más uno contra uno que el que tiene Mendieta. Por eso traté de ponerlos más por la banda, pero con la libertad que se podían cambiar. ¿Le parece que su equipo, ¿le parece que su equipo equivocó el camino en busca del empate? Evidentemente que nos faltaron circuitos de juego, nos faltó más juego colectivo. Ya lo dije que equivocamos de repente de abusar mucho del pase en profundidad y sin ir a buscar la recepción de la pelota por parte de Roque Santa Cruz. Pero sí, tal vez equivocamos los caminos en eso, ¿no? Pero también, como te digo, estábamos un poco condicionados a que íbamos en desventaja y que ellos, la verdad que con el viento y todo, se apretaban mucho atrás, había poco espacio también para entrar por el medio o tirando paredes, y muchas veces recurrimos a los centros más frontales, ¿no? Más laterales, perdón. Al ver a su equipo ante un rival duro, ¿va preocupado? ¿Y cuáles son los puntos a corregir? Sí, cada vez que hay una derrota me preocupo y me pongo triste, ¿no? Porque es una derrota. La preocupación ahora la tenemos que analizar, mirar otra vez el partido, ver los errores que cometimos y trabajar para corregirlos. Lo que me deja la tranquilidad, ya te digo, es la entrega de todos los jugadores, del primero hasta el último, que esa es la base que nosotros pedimos, ¿no? Podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero la entrega, que es algo que nosotros controlamos, tiene que estar siempre. Y esa es la base para edificar lo que nosotros pensamos para el futuro. ¿Por qué la decisión de cambiar el equipo de media cancha para arriba, que fue lo mejor en el partido pasado? Sí, tuvimos muchas dudas, la verdad que tuvimos muchas dudas porque como se lo dije a ellos, hay grandes jugadores en varios puestos, muchos de esos hasta interpuestos, ¿no? Muchas veces. Nosotros, bueno, un cambio lo tuvimos que hacer obligado porque bueno, no estaba Salcedo, lesionado. Yo creo que Ortiz le da mucha personalidad al equipo y creo que debía jugar en este caso. Y el tema de Roque Santa Cruz, que no había entrado en el clásico de manera de titular. Creíamos que viendo también los partidos de Nacional, que eran un rival que no tenía de repente tanta altura, pensamos que con Roque podía ser un factor desnivelante, porque junto con Alcaraz, incluso con Castellano, que son todos de 1,87 m para arriba, podíamos desnivelarse y poder dominar las pelotas aéreas, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. Lamentablemente no pudimos hacer eso. Normalmente se dice que equipo que gana no se toca, pero más allá de la lesión de Saúl, ¿por qué las salidas de Zárate y Recalde de un equipo que venía con buena dinámica y resultado? Bueno, por lo que expliqué anteriormente, no creo que la pregunta es más o menos parecida.
por lo que expliqué. Realmente, ya te digo, tenemos a Recalde, a Mendieta, a Derlis, que básicamente se mueven mucho por el mismo lugar de la cancha y bueno, es una decisión difícil, pero nosotros nos basamos en lo que te dije, ¿no? En tratar de darle más altura al equipo para tratar de tener un factor más para desequilibrar. Lamentablemente no se dio. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Cuál es tu título del Olimpia Nacional? Que Nacional lo superó claramente a Olimpia. Que Gutiérrez dirigió como interino. Pasan las pequeñas cosas, ¿no? El éxito no se cambia, dice, ¿verdad? Y como primera movida cambió el éxito. Cambió el éxito y le fue mal. Y hablo exclusivamente de Gutiérrez porque, como estábamos hablando ayer en peligro de gol, no es que uno aseguraba que iba a ganar a Olimpia, pero después de mucho tiempo hizo el mejor partido del semestre contra un rival que puede estar metido en la Copa Sudamericana o no, como Libertad, pero cambió 3 lugares fundamentales. Deli González, que dijo: el lugar donde me siento mejor, cuando le preguntamos sobre el tema punta. El Pollo Recalde detrás de él, que después de mucho tiempo hizo cosas importantes sin pisar el área, pero más que nada asistían acompañando. Y Mendieta como interno o como externo sobre el sector izquierdo, que se sabe no es un hombre de desborde. Por eso él le explicó el tema del desborde. Quería desborde. Mendieta no tiene desborde, pero mete diagonales, llegando como llegó la otra vez, como segunda punta, después de Derly González, aprovechando la velocidad. Y le sacó jugo en lo que fue el último partido de la Nadia, que tampoco había hecho antes de eso. O sea, un Olimpia es una cuestión, si la Nadia hacía antes de eso, capaz que todavía estaba, ¿verdad? Pero se dio la cuestión de justo el último partido, el que dejó la mejor imagen, y vino y cambió. Aparte, ayer explicaba lo de Castellano, él decía 1,92 m, 1 metro no sé cuánto Roque y lo de Antolín. Su idea era el juego aéreo, y no juego aéreo en movimiento, porque si vos pones a Roque junto a los dos centrales, quiere decir que vos te imaginabas la pelota parada, ¿verdad? Como para atacar, porque Castellano y Antolín Alcaraz no iban a estar esperando los desbordes de centro. Entonces, de una declaración de principio, un hombre que también tiene 1,92 m como él, que era un volante de aquellos, yo hablaba la otra vez parecido a Tolaza, o sea, más de 1,90 m, presencia física, pero cambió en una semana. Y ayer, lo del primer tiempo, se notaba un equipo que estaba en otra cosa. En el segundo tiempo, quizá después del descuento de Alcaraz, acompañado por el público, ya se vio otra cosa. Yo también vi parte del primer tiempo y realmente no se sintió a gusto un equipo que muy pocas veces se siente a gusto en la cancha, como es Olimpia, con diferentes técnicos, porque antes Orteman paraba de una forma, hacía diferentes cambios. Lo de Landaida ya vimos gradualmente cuáles fueron sus partidos, y lo de ayer fue un golpe a... No sé si decir que el hincha de Olimpia estaba ilusionado, porque no no es un nombre que haya ilusionado, que haya ejercido entusiasmo en el hincha franjeado, el de Álvaro Gutiérrez, pero se temía lo peor y lo peor pasó. El tema de armar mal el equipo, respecto a cuál había sido el último antecedente, donde, reitero, jugó el mejor partido del semestre, y la bronca, el tema de estar último, una campaña muy mala con 7 derrotas y solamente 2 victorias, estar con 6 puntos sobre 27 en juego, golpea sin ninguna duda al hincha de Cano. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunicate al 021-495-950. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real
Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. ERA, a la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, pisoporte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados y mucho más. Las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Yo cuando mencionaba lo de interino, que dirigió como interino, es cuando... Y mira que ocurre en varios lugares, cuando sos nominado a algo y es tu primera vez, vos demasiado querés demostrar que querés devolverle la confianza a quienes te eligieron. Y eso suele pasar con... Y ayer en Peligro de Gol hacía el repaso, cuando le dieron la primera vez a Tiburón, a Florentín, al propio Landaida. Entonces a mí no me cerraba cuando ayer Johnny entraba y daba el equipo, con el retorno de Richard, con lo de Castellano o Ale, con lo de Derli jugando como cuarto volante. Aquella vez no era Mendieta, era Recalde. Entonces, yo no sé si Álvaro Gutiérrez sintió una presión mirando desde el palco el defensor, es el 3-0 del Olimpia, para decir, uy, a mí me trajeron porque este equipo está en crisis y acaba de hacer su mejor partido del semestre. Entonces yo voy a darle mis toques para demostrar que aquello fue algo anímico, hasta, qué sé yo, se pusieron al día, que también era una de las cuestiones que se fogoneó mucho. No, él pide que estén al día. Mira, si fuese tan fácil el problema económico del Olimpia, que viene alguien que no tiene demasiado conocimiento del fútbol paraguayo y del manejo de los clubes a decir pónganse al día. Y empezó a experimentar y tocó todo lo bueno que había hecho el equipo. Yo no sé si porque quería despegarse de eso, y termina dinamitando lo que se vio y genera una sensación que ha de ser el problema mayor en este Olimpia de este semestre. En Olimpia se normalizó perder. Ya ni siquiera genera ese impacto, ese shock. Ni siquiera voy a la época del Tetra, cuando que Olimpia pierda ya era una novedad. Entonces, qué sé yo, buscar, no, pero que el arbitraje, no, pero lo que fue la semana, no, pero justo ese jugador, o cuando te decían, estos equipos solamente cuando juegan contra nosotros son el Chelsea, son el Manchester City, y después a los 7 días pierden contra... Hoy ya ni siquiera eso ocurre. Claro, estamos hablando de un equipo que perdió contra 7 de los 9 rivales que tenés en el torneo local. No empataste ninguno. Y ayer, por lo menos el primer tiempo, el gol de Antolina es totalmente fuera de contexto. Esa postura de Olimpia en el 0-1, cuando... Y allí también hay una postura, ¿no? Porque uno entiende, si son Roque y Mendieta tus delanteros, sabes que tu presión no va a ser la misma que tuviste con Derli González o el propio Ale o el cuarto volante cuando iban a presionar. Ustedes marcaban el tema del Yaguaí que le hicieron a Roque. O sea, ver esa postura de una silbatina de la gente, decirle, vayan a presionar. Y allí el técnico como que reaccionando, vayan a presionar había sido. O sea, yo creo que esa es la imagen triste que dejó el partido de ayer. Y repito, en Olimpia se acostumbraron, están normalizando perder. Porque ya antes era, no, por saldo de goles Olimpia es el colero del campeonato. Y hasta vos podés decir, no, pero qué rebuscado. ¿Te acuerdas cuando hace 3, 4 fechas decíamos, si se dan este y este resultado, Olimpia va a ser colero? Dani, te doy este número. Sí. Se jugaron 9 fechas. 27 puntos. Sí. ¿Sabes cuánto hizo el Olimpia? Sí, 2-7, o sea... 6 puntos hizo. O sea, y tiene saldo negativo de menos 8. Claro, no, en el tema de la derrota, por lo menos puede decir... O sea, perdón, y el puntero tiene 21 puntos.
O sea, solamente Guaraní dejó escapar 6. Sí. Imagínate vos, 21 menos 6, ¿cuánto es? 15. 15 le saca el puntero a Olimpia. Sí, sí. No, pero fíjate. Yo no recuerdo una campaña de esta naturaleza. Por eso te estoy diciendo, vos podés tener, a ver, supongamos que decís, ¿cómo querés tus 6 puntos? Porque vos podés tener 6 con 6 empates. Y allí diríamos tipo la selección. No, pero está bien. A los rivales les cuesta ganar a Paraguay. Pero tenés que ganar porque a este torneo te vas sumando de a 3. Entonces mi enfoque es, vos siendo Olimpia que hayas perdido 7 partidos, o sea, contra 7 rivales distintos. O sea, este es un torneo de 10. Y vos perdiste contra 7. En ninguno estuviste cerca del empate. De las 7 derrotas. Más allá de que no, pero el penal, que el offside, cosa que seguramente Ariel va a explicar con mayores detalles. Entonces, yo voy nomás que en Olimpia en estos momentos hay una cultura, hay un chip donde perder casi está bien. Esa debe ser la preocupación que los que realmente están detectando este problema. Y esta es la circunstancia para salir. Porque convengamos, a ver, Ariel, vos ayer en ese primer tiempo, yo sentí cierta familiaridad con este Olimpia. Lo raro fue el domingo pasado. Sí, nosotros dijimos que este es el viejo Olimpia. O sea, claro. el Olimpia perdedor, perdidoso. Y ayer cuando yo le decía, mira que es el equipo que venía perdiendo. Perdido, efectivamente. Entonces yo creo que esa es la parte que los encargados, los responsables deben atacar. No, pero esa jugada, no, pero cuando Álvaro Gutiérrez dice, no, pues Richard me da personalidad en el mediocampo. ¿Qué significa eso? Ayer acá debatimos fuerte con lo que dijo Arce. Cuando Álvaro Gutiérrez viene y dice, Richard me da personalidad, pero Zárate le da otra cosa. Pero cuando él dice personalidad, bueno, entonces, ¿qué es lo que se va a priorizar en Olimpia? Entonces, hay cuestiones. Federico decía, basándose en el testimonio de Gutiérrez, el tema del desborde. Si vos realmente querés desbordar, soltá tus laterales. Yo quiero creer que el técnico es un abusivo, que Álvaro Gutiérrez es un abusivo en cuanto a lo que tiene que ver en preparar los partidos en función a lo que tiene el rival, que ya excesivamente piensa en el rival. Porque a mí me parece que por eso ayer hizo los cambios de hombre, y Derry volvió a jugar donde jugaba y no rinde muy bien, que preparó mucho en función nacional, y ustedes mismos estaban marcando que Olimpia no presionó, y es cierto, Olimpia ayer no presionó. Y le hicieron le vio a Faridía en la defensa y dijo que iba a poner 3 de 1,90 m. Y sí, porque ante el arquero, no tiene otra explicación más salidor, porque yo saliendo de Cubán Ariel, y hubo una jugada polémica justamente por eso. Creo que ahora que recuperó la confianza del arquero de Nacional, Sandy, sale con todo en el juego aéreo. Yo pienso esto porque también Álvaro Gutiérrez hizo una declaración de principio. ¿Se acuerdan cuando habló del estilo en su presentación? Que él no tiene un estilo definido, sino que tiene mucho que ver los partidos y las características de los rivales para plantear los mismos. Porque yo no puedo creer o no puedo concebir, por ejemplo, que él buscase despegarse de Landaida para que la gente se olvide de Landaida y se olvide de ese partido, y para que ya lo tomen a él como el hacedor de este nuevo Olimpia. Eso sería muy infantil, sería cambiar lo que estuvo bien por ese hecho. Pero la propuesta de ayer fue, no sé si utilizar tu palabra de infantil, o le compitió. Sí. Y sí, o sea, claro. Ese primer tiempo Olimpia merecía ir 2 goles abajo. No, ayer lo atropelló Nacional. Bueno, a ver, y además, Ariel, ¿cuánto lo que puede conocer del fútbol paraguayo? Ayer Arrua jugó como doble C con Cristian Rivero. ¿Cuántos partidos lo que Rorro hizo eso? O sea, yo veo a un técnico que se adapta a su realidad como Rorro, y a un técnico que, repito, ayer jugó interino. O sea, ayer demasiado quería mostrar su mano, y que se sintió condicionado por lo que había hecho en la despedida de Landaida. O sea, si vos me decís, no, pero Libertad y Nacional juegan... Yo después me agarro otra vez, aparte de todo lo que dije en su presentación. Pero no es ya un problema, jugadores. Yo creo que también, porque los técnicos pasan, desfilan. Este señor debutó ahora. Quiero habilitar 10 llamadas, si me permiten. Verita, ¿podemos habilitar 10 llamadas? Esto ya es plantel. ¿Qué es lo que pasa en Olimpia? ¿Es una mala elección otra vez ahora lo de Álvaro Gutiérrez? Yo no creo, ¿es la dirigencia? Yo no creo que al plantel, al equipo Bruno le haya caído bien que el técnico haya hecho algunos cambios. ¿Qué por ejemplo? No, y lo que se cambió todo.
todo de posición. O sea, de yo algunos por jugadores. ejemplo, ¿sabes dónde Sí. me llamó la atención? Y sí, ahí creo que hay una responsabilidad del técnico, es de querer mostrar su mano, Sí. poniéndole a Derlis González como cuarto volante. Él es delantero, jugó muy bien contra Libertad. El que se habrá reído muchísimo a la Andaida, en el buen sentido de la palabra lo estoy diciendo. Porque habrá dicho, mira dónde va a jugar y cómo jugó contra Libertad Olimpia. O sea, tocar lo que estaba, no sé, a mí me da la impresión de que ese fue el error, pero hay jugadores en Olimpia. Vos me decías ayer que Otálvaro estuvo mal. Vamos con los oyentes, por favor. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. A ver, oyente en línea, hola, buenas tardes. Bruno, un saludo de Itán, Carlos. ¿Cómo estamos, Matecopio? ¿Cuántos años? 38, concuerdo mucho con Chum. A ver. Pienso que el director técnico, no sé si quiso congraciarse con la directiva o no, y al dar los toques volver a poner viejos nombres, cuando el domingo anterior era el Olimpia que queremos ver contra Libertad, ¿verdad? Adelio, para mí que es puntal interesante en el mediocampo, al entrar demostró la juventud y el dinamismo con lo que jugó, movilizando las pelotas, todo, y hay que darle ya descanso a los últimos 10 minutos a Richard Roque, si es que tanto quieren hacerle. Roque era uno menos ayer y no fundamentó su peso, y le hicieron el Yaguaí, dio pena verle en esa jugada corriendo detrás de una y otra pelota, ¿verdad? Sabiendo la estrella que constituye para nosotros los olimpistas. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y mentolina max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Buenas tardes, hola. Esperamos, por favor. Cada día las mujeres cumplen más roles. Esta es su espíritu, y hacer lo que le gusta y lo apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Alfredo de Roca Alonso, 40 años. A ver. Sí, yo creo que en este mismo momento el problema es en los jugadores. Yo creo que le están haciendo una caminando a mitad que técnico. Es problema físico, porque cada vez que el técnico hablan de que va a haber doble turno mañana, turno tarde, ya los jugadores se revelan. Y otra cosa, hay jugadores que empiezan a farrear viernes, sábado y lunes tienen que jugar. Y que no se cuidan bien y terminan el campeonato dignamente, porque no somos dignos de terminar último entre 10 equipos y 7 ya no ganaron. Ahora faltan 9 partidos más y nos falta por todo. Gracias. Gracias. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Pregunta Luis María por Luis Cáceres, el zaguero central. Sí. Él está lesionado. Estaba saliendo una lesión. No, porque él jugó parte de la Copa Paraguay. Mira que ahí también Álvaro Gutiérrez dijo algo, no sé si a Antolín le va a gustar. O el técnico como que se percató y después dijo, a mí me gusta esto de un diestro por derecha y un zurdo por izquierda. A la hora de justificar lo de Castellano jugando como segundo marcador central. Digo esto porque Antolín siempre ha sentido mucho más cómodo jugando por la izquierda como segundo marcador central. Aparte de la aplicación de ABC Cardinal TuneIn desde paraguay.com, también pueden seguir en www.abc.com.py la programación de ABC Cardinal Deportivo, y en Twitter en la cuenta de ABC730M y en @BrunoPon. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Cuántos años? ¿De dónde? Francisco de aquí, acá de San Lorenzo, 73 años. Muy bien. ¿Sabe, señor Bruno? Sí, señor. No es el culpable del entrenador porque agarró, agarró recién. Y segundo, los jugadores de Olimpia casi
creo que para mi entender, está un poco todo agotado. Y después todos los equipos subieron todo, ya practica como Olimpia, Cerro, no hay más equipos chicos en el fútbol paraguayo. Eso no es mi opinión, señor. Gracias, Francisco. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. La primavera llegó a Inverfin durante todo septiembre. Disfruta en Inverfin ofertas con descuentos hasta 30% en electrodomésticos de cocción y lavado. Compra hasta en 18 cuotas, también comprando online. Aprovecha estas ofertas exclusivas hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock. Visita una sucursal de Inverfin. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. También en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Buenas tardes, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos, de dónde y cuántos años? Se cortó. Pasamos a la otra línea telefónica, por favor. 4151-730, 4151-731. Hola. ¿Aló? ¿Está el oyente? Ale es el único zurdo zaguero central, dice acá Luis María. Luis Cáceres también es zurdo. No, diestro es. Castellano. Cáceres es diestro. Sí, por eso. Sí. No, Castellano es marcador de punta. Jugó como 4 y... Nuestro Mateo Gamarra. Zaguero que jugó, claro, alguna vez como zaguero Mateo central. Gamarra. Mateo Gamarra. Cáceres ya fue borrado por Orteman. No le dio posibilidades Landaida. Algo pasó con él. En este mundo que vos te preguntás cómo juegan todos, no hay un nivel importante y él no volvió, ¿verdad? Porque él estuvo los últimos minutos en el heroico partido con Inter de Porto Alegre. Cuando seleccionan Tolín. Claro, selecciona Tolín, hace dupla con Saúl. Sí. Van a los penales y parecía que, porque no estuvo mal y después queda afuera, no vuelve ni en el fútbol local. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Bien. Todo Bruno, bien, señor. ¿Sabe qué es lo que a mí me molesta? Ustedes no le llaman al presidente y el presidente lo único que te dice, estamos trabajando. Todo el mundo está trabajando y no se ve ni el trabajo de esta gente. Nada, ¿sabe qué? Ahora, toda esta semana seguramente vamos a ver de Olimpia, de que se va a festejar tal cosa, que se le festeja a la gente de que salieron campeones. Cualquier estupidez, cualquier boludez, y lo que menos se preocupan es del Olimpia. Verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque le tiene que llamar la atención. Bueno, le van a poner a Castellano. ¿Y por qué le van a poner a Castellano? Nadie dice nada. O sea que tenemos un presidente inútil. Por eso el Olimpia está así como está. Y por lo visto hay plata en el Olimpia, por eso se sigue quedando este tipo. Ese es el problema del Olimpia. Yo estoy cansado de escuchar. Seguimos trabajando. Ustedes le cuentan un problema al Olimpia y seguimos trabajando para mejorar. Y este técnico se burla. Y ahora sí que es peor porque tenemos un técnico que no ve. Ese es otro problema. Que no, por lo visto tiene problemas en la vista, está nublado, no sé, alguna cosa lo que yo he visto allá en la cancha. Porque el tipo, la forma que cuenta que el viento es culpable, pero es una locura. Y nada le llama la atención al presidente, al contrario. Y vamos a seguir así. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos. Compra y paga tu primera cuota recién en el mes de octubre. Visita una de nuestras 31 sucursales y lleva lo que necesites para tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. Hola. No, ¿cómo te va? Bien, ¿con quién hablamos, de dónde y cuántos años? Luis, 33 años de San Juan Misiones. Sí, Bruno, sí. Gracias por primeramente por habilitar la línea, porque por lo menos así vamos a hacer catarsis, ya que la manera en la cual se maneja la Olimpia ahora mismo es como para morir de la rabia. Tenemos jugadores que ganan más de $70,000, que juegan como si fuese que están jugando en la intermedia, y ya es una vergüenza realmente que no se tomen medidas. Así como dijiste hace rato, hay técnicos que pasan desfilando en el Olimpia, pero siguen estando los mismos jugadores que están matando el club. Se ve que hoy día realmente
el corporativismo está matando en todos los sentidos la historia y lo que se pudo construir en este tiempo. Así que yo creo que es momento de que ahora los directivos salgan a poner y a golpear la mesa y a sacar a jugadores que ya fueron ídolos, porque hoy día realmente ya no está dando rabia y ya no está dando esas ganas de mandarlos a su casa para nosotros mismos, ¿no? Porque sinceramente duele ver cómo estos jugadores matan al Olimpia. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en heladeras, todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas en primavera. Heladera Electrolux frío húmedo blanca de 240 litros, precio normal 18 cuotas de 207.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Gonzalo de Asunción, 40 años. Sí. Bruno, lo que decir, el problema de Olimpia es Roque Santa Cruz. Por culpa de él se fue Landaya y juega otra vez y no hace nada. Él le bajó el pulgar a Landaya y por eso se fue. Landaya tiene el récord en Olimpia de partidos jugados y ganados. No creo que haya técnico que tenga mejor porcentaje que él. Eso nomás, Bruno. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hola, buenas tardes. Bruno. Señor, Buenas tardes, ¿con quién Bruno. hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Nicolás Garay, 50 años de Asunción. Sí, Nicolás. Dos cosas, Bruno. Alfredo tocó el equipo anterior, ¿entendés? El equipo armó ya el técnico anterior y vino de formar otra vez este técnico nuevo. Y otra cosa, hace 2 años que no está enseñando más este equipo y viene después de 2 años acá en Olimpia. Fracaso, Buenas tardes, Bruno. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso. Pechugón lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Buenas tardes. Brunito. Señor, ¿cuántos años y de dónde? Juan Cardoso, 35 años, Areguá. Brunito, déjame un poco hacer un pedido muy especial, por favor, a 2 jugadores. ¿Se puede, Brunito? ¿Cómo no? Claro. Roque Luis Santa Cruz y Sergio Tálaro, por favor, por amor, paz y tranquilidad para nosotros, el pueblo de Olimpia. Dejen, por favor, el club. Salgan por la puerta de atrás, al costado adelante, pero váyanse del club. Por favor, de rodillas le pido. Por favor, nada más. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil, solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respalda su inversión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Tengo 43 años, soy Richard, te estoy hablando de Ciudad del Este. A ver, 107.1. Sí, señor, solo que estoy ahí escuchando por la plataforma. Ah, mira. Lo siguiente, pues desde mi punto de vista, Roque Santa Cruz no da para jugar más desde inicio. Richard sí no puede más jugar en el medio campo. Vuelve muy lento la jugada del Olimpia. Siempre lo pasa atrás, no hace nada nuevo. Y el técnico nuevo tiene mucho trabajo. Por lo que he visto el partido, por Dios, es una miseria ver el partido.
Eso nomás, gracias. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola, buenas tardes. Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Omar Torres, San Lorenzo Calle y loco, aguante el decano, en la buena y en la mala. ¿Cuántos años? 46, a ver. Reciencito el 10 de septiembre. Muy bien, muy bien. Bruno, dos cosas. Qué puta, ese 41, 51, 730 con ese pueblo ni entrar, o sea. No sé ni si anda o no anda, pero en el otro sí. Anda. Sí, 731 sí, ahí puede entrar. Llama nomás mucha gente, por eso nomás. Ya. Te cuento, Bruno, mi perspectiva y un saludo a todos los panelistas y a Chu, a Ariel, a Federico, a todos los que están ahí en la mesa. Te cuento así rapidito, loco. Álvaro Gutiérrez es un paquete de aquello, bro. Te cuento bien y grabaste esto. No va a durar ni 4 ni 5 partidos porque todo el partido se pasó con pelotazo. Y ese pidió la mano del técnico. La puta, una jugada por abajo no hizo Olimpia. Y en los 2 goles el retroceso que tiene Olimpia es un desastre. No es la defensa ni nada, sino que el armado. La puta, le ganaste a Libertad con un frondoso equipazo de Libertad. Y se pega el lujo de cambiar todito la estrategia para jugarle a Nacional, que ya es un equipo muerto, pero está peleando ahora. Pero te cuento bien, para Olimpia solamente nos toca jugar nomás ya. No nos vamos ni a la Libertadores, así con este tipo de paquete. ¿Por qué no le ha gustado Cota? A un tipo que entiende el fútbol paraguayo, a alguien de acá que sepa bien, y se le trae a este uruguayo que, no sé, un técnico paquete. Gracias, aguanta el decano, carajo. Salud. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Arena Motors, Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, oyente en línea. Buenas tardes, Bruno. Sí, ¿cómo está, señor? Todo bien. Diego de San Lorenzo, tengo tal, Diego? 30 años. Muy bien, Diego. El tema de Roque me hace acordar a una famosa película, que dijeron, o sea, es una frase que dice, muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirse en un villano. Ese le quiero dedicar a Roque. Gracias, Bruno. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos, de dónde y cuántos años? Fernando, me llamo de Zona Sur. Sí. ¿Cuántos años tenés? 42. Muy bien, muy bien. Saludos a todos los muchachos ahí, a Federico, aguante el metal y rock. Sí, señor. Señor. El quincho del rock, hermano. Sí, papá, todos los sábados. Sí, ¿qué opinar por Olimpia? Sí, claro. Digo nomás también una cosa, que una parte tiene la dirigencia la culpa, la otra parte los técnicos y la otra parte los jugadores también. Porque ellos entran a jugar. Le hubieran largado ya Roque para ir a jugar esta semifinal con Libertad. Ya, gracias por todo, Roque. No es capitán para Olimpia. Tiene miedo. Richard Ortiz parece esa garrafa. No. Y Orsusa la misma cosa. Garrafita parece Bruno Será. No, tranquilo. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. Hoy Olimpia está fuera de la Copa Libertadores. Hoy podría jugar contra General Caballero de Mallorquín Sudamericana. Buenas tardes, oyente en línea. Pasamos a la otra, por favor.
Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra 20 de nuevos y usados. 100 años sirviendo a la familia. Oyente, buenas tardes, hola. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo está, campeón? Bien, José Gutiérrez te saluda de Fernando La Mora. Sí, José. Bruno, te hago una consulta. Sí, cómo no. Vos trabajás para una empresa, ¿verdad? Y si vos en esa empresa no producís, no tenés oyentes, ¿cuánto tiempo te va a aguantar a vos tu jefa? No, enseguida, no sé, me van a llamar, no. Y los jugadores de Olimpia, ¿hace cuánto que vienen perdiendo? Igual siguen cobrando su salario. Eso nomás te quería decir, Bruno. Gracias, mi amor. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? Capitán Messi Itapúa, Oscar. Sí, Oscar. ¿Batecopio será? Esta gente es la hora de equipo, pero bueno, ojalá pero con técnico donde yetulen toda. Son la linde la caso taina la salvación. Chao. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este, venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo, vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Hola, buenas tardes. Hola, yo llamo por el sorteo de la freidora eléctrica. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984955858. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, Jorge, 43 años de Ñembuy. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, señor. Una consulta para Dani y para Federico, si se puede. ¿Cómo no? ¿Te escuchan? Sí, una consulta. Richard Ortiz tiene nivel para estar jugando en Olimpia. Hace algo que nosotros no sabemos, algo técnico, o nosotros nomás lo que no entendemos de fútbol y pedimos siempre que nos juegue y técnico que viene, técnico que le pone. Eso sí me pueden responder, por favor, tus comentaristas. ¿Cómo no? Federico, tenés la palabra, por favor. Yo creo que físicamente no está para jugar en primera división y hace bastante tiempo atraviesa eso. La cuestión técnica me parece que sobresale. Hablaba ya del carácter, de la personalidad que necesita el técnico Gutiérrez, pero físicamente hace bastante tiempo que Richard da muchas ventajas, estando en un campeonato que mal o bien tiene jugadores que corren demasiado en el fútbol paraguayo en la mayor parte de los equipos. Dani. Yo creo que futbolísticamente Olimpia no tiene un tapón como Richard. Ahora, ¿es suficiente para lo que exige este campeonato? No. Por eso creo que Gutiérrez no apeló a una cuestión netamente futbolística cuando dijo, él me da personalidad. Yo no sé si en el día a día, en la semana, él entiende que los eventuales reemplazantes son muy frágiles, débiles para comprender el retorno de Richard a la titularidad del mediocampo del Olimpia. Está el Pintorcito con nosotros. Muchas acá gracias, en el Pintorcito. estudio. Gracias, Pintorcito. Qué lindo. Ahí está, mira, con un ramo espectacular. Una rosa roja. Sacamos la compra, ya. Sí. No, así no, Federico. No, por favor, no. Yo tengo tres damas a las que llevarle. No, Sí, por sí, favor. Gracias, Qué lindo. gracias. Muchas gracias. En un momento vamos a hacer un regalo especial. 2 kits de Upisa. Atiendan, muchachos, 2 kits Upisa. Mal entró la primavera. Mal. Pero ahora está medio refresqueli entre que... No creo más que llueva, ¿verdad? Lluvia de primavera, sí. Me hace acordar a Enrique Benítez. Sí. Saluda a mi amigo Enrique. Todo oído, sí señor. Bueno,
Dos últimos oyentes, por favor, impresionante, Twitty. Hola. Hola. Aló. Aló, galera. Está Gerardo. Perdón, muchachos, gracias. Gerardo, ¿cómo te va? Móvil Personal, buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para todos. Para hablar del Gumarelo Libertad, que en estos momentos vuela con destino a San Pablo. 24 jugadores lleva el técnico argentino Daniel Garnero. Decía, el destino es la ciudad de San Pablo. Posteriormente, vía terrestre, van hasta la ciudad de Braganca, donde le espera mañana el Bragantino en el 18-15 horas en el estadio Navid Adid Serif. La probable formación liberteña con Martín Silva, Camilo Mayara, Diego Viera, Alexander Barbosa y Leonel Baglioni. Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez y Ramón Martínez. Julio César Enciso y Sebastián Ferreira. Aparte de estos citados, van con el plantel Carlos Servín, Rodrigo Morínigo, estos dos son porteros, Iván Pires, Iván Ramírez, Javier Valls, Matías Espinosa, Blas Cáceres, Pedro del Valle, Rodrigo Bogarín, Bautista Mernini, Iván Franco, Marcelo Fernández y Oscar Tacuara Cardoso. Repito, mañana 18:15 en la ciudad de Braganca, enfrentando al Bragantino en partido de ida semifinal de la Sudamericana. La revancha será el 29. Estaremos mañana con Dani Chun en la transmisión del fútbol. Gracias, Gerardo, Móvil Personal. Muy amable hasta cada momento. Adiós. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89, Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Bueno, la noticia de nuestra época, ¿no? El pitufo Anthony de Ávila, arrestado en Italia por tráfico de droga. Qué bárbaro. Tenía orden de captura por el ilícito que cometió entre 2001 y 2004 en Nápoles y Génova. Tenía orden de captura, volvió y lo arrestaron ahora por narcotráfico a Anthony Ávila, gran jugador de la selección colombiana, América de Cali, Barcelona de Guayaquil, te acuerdas cuando entró en aquella Atención, Twitty, Anthony de Ávila, sí, aparece en Caracol TV, en varios medios colombianos ya, italianos. Bueno, vamos señores, 2 kits completos para 2 ganadores por el Día de la Primavera, así livianito nomás, 41 51 730, 41 51 731. 2 ganadoras o ganadores. Hola. Hola, Bruno. Batecopio, ¿cómo estás? De las sobres, ahí pateo. No, pues te va a llevar un kit pizza, hermano querido. O farre apañan de deseo de la añan de equipo, o sea, ellos vean ya ganar libertad, llegan a canto de ellas de ellas. Este lo vean y o ganada, ojo, y más es el mago que pedamos en base de todo ya, pues nacional, bien bojara y pateñan de. Señor, ¿vos no querés el kit pizza? Ay, cuayo, se plaga, mira ahí, a ver. Bueno, no, tranquilo, señor, tranquilo, señor. Bueno, está caliente, señor, está muy enojado. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor, Chegusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Olvaria Gourmet Área 3. A ver, ¿qué más, Federico? Sí, la orden de arresto fue emitida por el Poder Judicial italiano en diciembre de 2004 y aseguran los medios italianos ahora que la condena contra Anthony de Ávila será de 12 años. Preparamos, por favor, lo del viceministro para cerrar la programación porque nos daba detalles, nos adelantaba 50%
aprueba el Ministerio de Salud presencia de público para el Paraguay-Argentina el 7 de octubre y también correría para el torneo clausura, 50% de la capacidad de cada estadio, por favor. Verita, tenemos efemérides también. ¿Cómo vos estás, Edgarcito? Ya cumplimos, Bruno. ¿Ya cumplimos con todo? Señor. Muy bien. 2 ganadores de UPISA. A ver, hola. Hola, Bruno. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Hasta hoy día todavía contenta por el triunfo de mi querido Sportivo Luqueño. Muy bien, seguro. Después le ganaron a Guaireña, pero hay que seguir peleando, señora, porque el descenso es todo un tema ahí. Señora, ¿quiere llevar los premios de UPISA, por favor? Sí, quiero. Un kit espectacular de UPISA, señora. Quiero. Decime tu nombre y tus 3 últimos números. En la primera entrada lo ya entré. Decime, ¿cuál es tu nombre y tus 3 últimos números de cédula? Alcira de González 837. ¿Sabes que tiene el kit? Sí. Un mix de fiambres y jamones. Sí. Para los que desean acompañar con un rico sándwich. Ay, qué rico. Un super combo de choris, toscanas, morcilla, salchicha, combo parrillero y carnes condimentadas para los que prefieren encender la parrilla. Ese es lo que el doctor me recomendó para comer por el día de la primavera. Hoy es tema cuaya listo, ma. ¿Cuál es tu nombre? Repetí, por favor. Alcira de González 837. ¿Te puedo preguntar tú, ¿dónde pusimos ahí, pico? No, 58 años cumplidos. Está en la flor de la edad, 38 años de muy bien casada. Muy bien. Felicidades a su marido, señora. 3:30. ¿Esto Wilson ya puede pasar a retirar acá o cómo es? De acá se retira. Vení nomás, ya será esta noche mismo, eso que dale. Bruno, yo trabajo como chofer de una empresa internacional, digamos, ¿sí? Para decir una plataforma. Termino de hacer el trabajo y paso por la radio. Vení nomás ya, papá, te esperamos. La dirección para que todos sepamos. Yegros 745, diario ABC, color microcentro. Capo, Bruno, mis ídolos personales toditos de la mesa. Gracias, muy amable. Adiós, adiós. 13:54. A ver. Efemérides. Llevaron ya sus premios los 2 ganadores de UPISA. Día Internacional de la Paz y Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Y en Paraguay, Día de la Juventud, 21 de septiembre. Un día como hoy, 1979, nació Sergio Patito Aquino. Twitty, podés vender esto también. El futbolista más ganador del fútbol paraguayo. Obtuvo 12 títulos absolutos, 2 con Cerro y 10 con Libertad. ¿Escuchaste, Twitty? 2004, Cerro Porteño, dirigido por Gerardo Martino, perdió en la vieja olla 2-1 ante Peñarol. Pero de igual forma clasificó a la siguiente fase de la Sudamericana gracias a la victoria que consiguió 3-1 en el Centenario de Montevideo. En cuartos de final se mediría ante Boca. 1994, Paul Scholes hizo su debut en el Manchester United. 1983 nació el exfutbolista Fernando Cabenagui. Música. Nace Liam Gallagher. Oasis, 1972. Noel y Liam, los hermanos Gallagher. Qué grande, papá, qué bárbaro. Arriba de pie para estos muchachos, sí, señor. Al Liam le pasó que se cayó con su helicóptero. No recuerdo. Que se rompió todo el rostro. ¿Hace poquito? Sí, hace días. Y se sacó la foto. Y dijo, ya tengo tapa para mi nuevo disco. Mira, sobre. Está todo en realidad. Sigue Pico peleado con su hermano, con Noel. No hubo caso ahí. Siempre se pelean, pero están ahí. Están juntos al final. Siempre, bueno, como todo hermano. Santoral, San Mateo. San Jonás. Cada vez mejor, Verita, ¿eh? San Cuadrado. ¿Eh? ¿San Cuadrado? ¿San Cuadrado? Juan... Yumí Cuadrado. ¿Cuadrado te podés llamar? ¿Hay pico algún cuadrado? Y, a ver. San Maura. Santa Maura. Santa Maura, impresionante. Santa Maura. ¿Escuchaste lo que conté lo de Patito Aquino, Twitty? Gracias. Santa Maura. Nos vamos. Esto nos decía el viceministro. Chau. Buenas tardes. Doctor, contanos por favor, si sos tan amable. Hubo una reunión con la Asociación Paraguaya de Fútbol y hay un pedido de 50% de público para el partido Paraguay-Argentina ahora por las eliminatorias, viceministro.
Sí, señor, es así como usted lo dice. ¿Qué viabilidad tiene ese pedido, doctor? Nosotros como Ministerio de Salud y cumpliendo todas las normas sanitarias, no vamos a poner ninguna traba en ese sentido. Si eso sale bien, como pasó ya ahora con los otros partidos, ¿se podría extender al ámbito local el tema del 50%? Claro, vamos a seguir avanzando. Si cumplimos los protocolos, seguiremos avanzando en esto, ¿verdad? Claro que va a ser una prueba más el partido contra Argentina, y si eso resulta como resultó con resultados buenísimos los partidos de la liga, ¿verdad? Y claro que vamos a ir avanzando también en la liga local. Las mismas medidas, Bruno, el tema de los vacunados, el tema de el uso de tapabocas, y por sobre todas las cosas insistimos un poquito en el distanciamiento, que vimos que en algunos sectores había una aglomeración, y entendemos que es al aire libre, pero simplemente pedimos un mayor control en cuanto a por lo menos una silla, una butaca de por medio, así evitamos un poquito la aglomeración de personas. Y después el resto yo creo que funcionó muy bien, el tema de los controles, de aquellas personas que tenían 2 dosis, ¿verdad? En fin, nosotros, como te dije, trabajamos muy bien con la APS, y desde nuestras direcciones de promoción de la salud no encontramos ningún obstáculo para que se pueda llegar a ese porcentaje de aforo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.